Era el mes de las lluvias torrenciales. El cielo sobre la fazenda Boa Esperan tenía ese color de hierro viejo, denso y furioso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración antes de soltar un llanto antiguo. Las puertas crujían con el viento. Los animales caminaban inquietos. Los trabajadores ya se habían recogido en sus casas. Solo Renato seguía en la veranda, sentado en la mecedora que su padre había dejado, con un vaso de café frío en la mano y la mirada perdida en un horizonte que ya nunca más atravesaría. Renato tenía 55 años, hombros anchos, manos callosas, rostro de quien había vivido mucho, pero corazón de quien casi no había vivido nada de lo que realmente importa. Nunca se casó, decía, con esa voz seca como la caatinga en julio. El amor es cosa de quien tiene tiempo de sobra. Yo tengo tierra que cuidar. A los peones lo respetaban. Algunos lo temían. A ninguno era su amigo de verdad. Él había construido a su alrededor una cerca más alta que cualquier muro, la cerca del silencio. Y dentro de ese silencio vivía pensando que vivía bien. Esa tarde, el trueno rasgó el cielo a las 5 en punto. Y junto con el trueno, como si el cielo la hubiera arrojado allí a propósito, apareció ella. Una mujer ansola, caminando por el camino de tierra con una mochila raída a la espalda, el cabello empapado pegado al rostro y una barriga que no dejaba lugar a dudas. Ann estaba embarazada. Ann muy embarazada. Cada paso era un esfuerzo, una pequeña y dolorosa victoria. Renato se quedó inmóvil, mirándola desde lo alto de la veranda. Ella se detuvo en el portón, levantó los ojos oscuros, profundos, con esa mezcla de cansancio y dignidad que solo pertenece a quien ya ha perdido muchas cosas, pero aún no se ha perdido a sí misma. «Señor», dijo ella, con una voz que temblaba, pero se mantenía firme. «No estoy pidiendo un favor, estoy pidiendo trabajo. Sé cocinar, limpiar, coser. Solo necesito un techo hasta que nazca el hijo». Renato se quedó mirándola como si fuera un problema que no había pedido que llegara. Su nombre, Dalva, edad 45 años. Él frunció el ceño. 45 años, embarazada, Ann sola, bajo la lluvia. Había una historia allí que él no quería conocer porque las historias de las personas siempre complicaban todo. «No tengo habitación para una mujer aquí», dijo él, cruzando los brazos. «No necesito habitación. Puede ser el granero. Ya he dormido en lugares peores». Esa respuesta tomó a Renato por sorpresa. Había algo en esas palabras que no era debilidad. Era una fuerza callada que él no sabía nombrar. Ann bufó, dio media vuelta. «Doña Teresa». La cocinera apareció en la puerta. Ann, 68 años, bajita, cabello blanco, en un moño, delantal con más historia que mucha gente. «Busca un lugar decente para que esta mujer duerma», dijo Renato, sin mirar atrás. «Y no me vengas con conversación». Doña Teresa fue hasta Dolva, le puso la mano en el hombro y la condujo hacia adentro, como quien acoge a alguien perdido desde hace mucho tiempo. En los días siguientes, Dolva cumplió lo que había prometido. Se levantaba antes que todos, barría el patio, aún oscuro, ayudaba en la cocina con la habilidad de quien ha cocinado toda la vida por necesidad. No se quejaba, no pedía más de lo que le habían dado. Renato la observaba de lejos, nunca se acercaba, pero la observaba Ann. Ni él mismo sabía por qué. Un día la vio en la orilla del estanque, de espaldas, las manos apoyadas sobre su enorme barriga, mirando el agua quieta, y de repente empezó a llorar. No un llanto de teatro, un llanto de adentro, de ese tipo que viene del lugar donde guardamos lo que no tiene palabras. Renato dio media vuelta. Se fue sin hacer ruido. Esa noche,
Mirando el techo de madera que había enfrentado durante 30 años, sintió por primera vez que ese silencio, construido con tanto cuidado a su alrededor, no era paz, era solo soledad que había aprendido a llamar paz. 15 días después de la llegada de Dolva, en una noche de luna llena, doña Teresa golpeó desesperada la puerta de Renato. «Patrón, es Dolva, ya viene». No había hospital. El médico más cercano estaba a 2 horas de camino. La radio de la finca estaba averiada. Renato entró en el cuartito y vio a Dalva acostada, agarrando las sábanas, con el rostro bañado en sudor, respirando con la determinación feroz de quien sabe que no tiene otra opción que atravesarlo. Él debería haber salido, pero los pies no le obedecieron. «¿Qué hago?», preguntó a doña Teresa. «Hierve agua, trae paños limpios y no te vayas de aquí». Renato lo hizo todo, con esas manos grandes que sabían domar animales bravos, pero que nunca habían sostenido la mano de nadie en un momento de dolor. Sostuvo la mano de Dolva cuando ella se lo pidió, sin palabras, solo apretando los dedos con una fuerza que él no esperaba. A las 3 de la mañana, un llanto rasgó el silencio de la Facenda Boa. Esperan. Una niña pequeña, roja, con los puños cerrados, como si llegara al mundo ya lista para luchar. Doña Teresa la colocó en los brazos de Dalva, que estaba exhausta, pálida, pero con los ojos brillando con una luz que Renato nunca había visto en ninguna persona. Él estaba apoyado en la pared, al fondo del cuarto. Miró a esa criatura diminuta en los brazos de Dolva y sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo que había estado detenido durante mucho tiempo, como agua de estanque que ya no corría. Salió del cuarto sin decir nada. Fue hasta la veranda. Se sentó en la silla de su padre y por primera vez en 55 años, Renato lloró. No sabía cómo nombrar lo que sentía, solo sabía que algo había cambiado esa noche dentro de él, dentro de esa finca, y que nada volvería a ser exactamente igual. Después de eso, se llamó Floron Dalva. Eligió el nombre a la mañana siguiente, con voz aún ronca de la batalla a Floren, porque incluso en el lugar más seco, una flor insiste en nacer. Esa misma tarde, sin avisarle a nadie, Renato fue al campo y regresó con un ramito de flores silvestres amarillas. Lo dejó afuera de la puerta del cuartito y se fue. Andolva lo encontró. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo. No había nadie allí, pero ella lo sabía. Anflor era demasiado pequeña. Había llegado antes de tiempo completo y los primeros días fueron de tensión permanente. Amamaba poco. Lloraba de una manera fina, casi susurrada, que partía el corazón. Dalva no dormía. Se quedaba toda la noche con la niña en brazos, cantando melodías sin letra que inventaba en el momento. Una madrugada, Renato pasó por el pasillo y oyó ese canto. Se detuvo, se quedó allí, afuera de la puerta cerrada, escuchando. Había algo en esa voz que lo inmovilizó. No era belleza de cantante, era algo más desnudo. Era el sonido de una mujer sola, exhausta, con miedo, conversando con su hija en el único idioma que ambas entendían. El amor que no necesita explicación. Renato se quedó parado durante largos minutos. Luego fue a su cuarto y se quedó mirando el techo, con la expresión de alguien que intenta entender algo que nunca le enseñaron. En la segunda semana, Flor tuvo fiebre alta. Súbita Andalva fue hasta la veranda, con la niña en brazos y la voz entrecortada. Ella tiene fiebre, necesita médico. Renato se levantó antes de que ella terminara la frase. 40 minutos después, conducía por el camino de tierra a una velocidad que los peones nunca habían visto, con Dolva en el asiento del pasajero, sosteniendo a Flor apretada contra su pecho, haciendo una oración que había aprendido en la infancia y que volvía en ese momento como vuelven las cosas que aprendemos cuando aún creemos en todo. En el puesto de salud,
El médico dijo, infección leve, común en prematuros. Respondería bien al antibiótico. Dalva cerró los ojos. Cuando oyó eso, del otro lado de la sala, Renato descruzó los brazos. Respiró profundamente. En el camino de regreso, ya de noche, Flor dormía tranquila. El camión se balanceaba en la carretera. Había silencio entre ellos, pero un silencio diferente. Era el silencio de dos personas que acaban de pasar juntas por algo que asusta y que se reconocen en ese miedo compartido. Gracias, dijo Dalva, sin mirarlo. No es necesario, respondió él. Entonces, sin planearlo, mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Mi madre se fue poco después. Me crió un tío que no me quería. Nunca le conté eso a nadie aquí. Dalva giró el rostro hacia él. Lo miró un momento. No dijo nada. No hacía falta. A veces las personas cuentan las cosas más importantes no porque quieran una respuesta, sino porque finalmente encontraron a alguien delante de quien esas palabras no necesitan explicación. Las semanas fueron pasando. La finca se iba transformando de un modo que nadie podía explicar, pero que todos sentían. Renato empezó a hablar más. No mucho. Nunca sería un hombre de muchas palabras, pero más. Los peones se miraban entre sí. A ese hombre que durante años apenas abría la boca, salvo para dar órdenes. Estaba de alguna forma volviendo al mundo. Doña Teresa observaba todo. «Le estás haciendo bien», le dijo un día a Dalva, mientras las dos pelaban yuca. «Yo no estoy haciendo nada», respondió Dalva. «Exactamente», dijo doña Teresa, con una pequeña sonrisa. Pero había una sombra. Dalva cargaba una historia que no le había contado a nadie. Renato lo veía en los momentos en que ella creía que nadie la miraba, a esa manera de mirar el camino como si esperara a alguien o le temiera, esa manera de abrazar a Flor con demasiada fuerza. Una tarde de sábado, la encontró en la cocina con un papel en la mano. Ojos rojos, más allá de las lágrimas. Ella intentó guardar el papel. «No necesitas esconderlo», dijo él, con una voz más suave de lo habitual. Renato se sentó al otro lado de la mesa. No pidió nada, solo se quedó allí. Fue suficiente. Lentamente, con la voz yendo y viniendo, Dalva contó. Se había casado joven, con un hombre que empezó siendo bueno y poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa, como una erosión que uno no nota, hasta que el suelo desaparece. Años de vida borrada, palabras que duelen sin dejar marca visible. Cuando quedó embarazada a los 44 años, un embarazo que los médicos llamaron improbable. Él dijo que no lo quería, que eran demasiado viejos, que esa niña no tenía sentido. Ella se fue con la ropa puesta y una mochila sin destino, solo con la certeza de que la hija que llevaba merecía un mundo diferente. El papel era una carta. De Elan decía que ella no tenía derecho a la niña, que iba a buscarla, que ella no estaba en condiciones de criar a nadie. Silencio en la cocina. «Él va a venir aquí», dijo ella. «Tengo miedo». Renato levantó los ojos. «Él no va a entrar en esta finca», dijo, con voz firme. «¿Por qué harías esto por mí?» Él se acercó a la ventana. Se quedó mirando el patio donde Flor dormía, en una hamaca entre dos mangos. «Porque ninguna niña debería crecer sin saber lo que es la seguridad», dijo él, con una voz que cargaba 55 años de algo que nunca había dicho en voz alta. «Yo sé lo que es crecer sin eso, y no voy a permitir que vuelva a suceder delante de mí». Dalva se puso la mano sobre la boca, no por debilidad, sino porque a veces recibimos algo tan inesperado y tan verdadero que el cuerpo no sabe cómo responder. 3 días después, un coche extraño se detuvo en el portón. Salió un hombre traído, expresión de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Renato estaba en la veranda. Detrás de él, sin que nadie se lo pidiera, estaban Joe, Grosso y Benedito, los 2 peones más viejos de la finca. Habían oído suficiente.
Habían elegido su bando. El hombre habló en voz alta. Dijo que venía a buscar lo que era suyo. Renato bajó los escalones lentamente. Fue hasta el portón, lo miró. Esto es propiedad privada. Aquí no hay nada suyo. Esa mujer y esa niña no son cosas, lo cortó Renato. No pertenecen a nadie y usted no va a pasar este portón. Hubo un silencio tenso. El hombre miró a Renato a los peones, a toda la finca que parecía haberse posicionado, y se fue. Andouva lo había visto todo desde la ventana de la cocina. Cuando Renato volvió adentro, ella estaba parada en el pasillo con Flor en brazos, los ojos llenos de esa mezcla de gratitud e incredulidad, de quien esperó tanto a alguien que no se fuera, que cuando esa persona aparece, el corazón tarda en creerlo. Renato pasó junto a ella. Se detuvo, sin volverse. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Tú y Flor, el tiempo que quieras. Doña Teresa, que había oído todo desde la cocina, se volvió hacia la estufa con una sonrisa y empezó a tararear bajito, discretamente, como quien celebra algo bueno, sin querer asustarlo. Flor aprendió a caminar un domingo por la mañana, dio sus primeros pasos en el patio, entre gallinas que salían corriendo, asustada, con los brazos abiertos y una expresión de concentración tan seria que parecía la de un pequeño general enfrentando la mayor batalla de su vida. Renato estaba bajo el mango, reparando una correa de cuero, cuando oyó el grito de doña Teresa. ¡Patrón! Mira, Flor de pie, tambaleante, piecitos descalzos en la tierra. Dio 4 pasos hacia él. Se cayó. Se levantó. Dio 2 más. Se cayó de nuevo. Lo miró con esos ojos oscuros, idénticos a los de su madre, y se rió. Renato soltó la correa. Miró a esa niña con una expresión que los peones nunca habían visto en ese rostro en toda su vida en la finca. Era esa mezcla de asombro y ternura y un dulce dolor. El dolor de cuando descubres que existe un sentimiento dentro de ti que no sabías que existía y que al mismo tiempo te alegra y te duele, porque piensas en cuánto tiempo viviste sin él. Él se agachó, abrió los brazos. Flor caminó hacia él en 3 pasos enteros, heroicos, y llegó en Renato. La sostuvo. Esas manos grandes y callosas que solo habían sostenido tierra, herramientas y el timón de un destino solitario, sostuvieron a esa niña con un cuidado que doña Teresa describiría después como el modo más bonito que he visto en mi vida de un hombre sostener algo. Dalva estaba parada en la puerta de la cocina, mirando. Tenía lágrimas corriendo por su rostro y ni siquiera intentó secarlas. Lo que había entre Renato y Dalva creció sin que nadie lo notara, como raíces que trabajan bajo la tierra mucho antes de que cualquier flor aparezca arriba. No hubo declaraciones dramáticas. Se construyó en cosas pequeñas, en el vaso de café que él empezó a dejarle listo todas las mañanas, sin que nadie se lo pidiera. En la noche en que Flor se enfermó de nuevo, y los 2 se quedaron despiertos en el pasillo, sentados en el suelo, apoyados contra la pared, y en determinado momento, sin que ninguno se moviera conscientemente, los hombros de uno encontraron el hombro del otro. Se quedaron así hasta que amaneció, en el cumpleaños de 2 años de Flor, cuando Renato apareció con un caballito de madera hecho con sus propias manos, pintado de marrón, con crin de cuerda amarilla. Dalva preguntó cuándo lo había hecho. Él respondió: en las madrugadas. Y ella entendió todo lo que estaba escondido en esa palabra simple. Flor llamaba a Renato papá desde antes de saber realmente lo que significaba la palabra. Simplemente salió un día señalándolo de forma natural. Renato, cuando lo oyó por primera vez, se quedó completamente inmóvil. Doña Teresa giró el rostro para no mostrar sus ojos. Dalva contuvo la respiración. Renato se arrodilló frente a Flor. La miró durante un largo segundo.
esa niña seria, esperando, y dijo con una voz que apenas salió: «Cien soy yo». Una tarde de octubre, Renato fue hasta donde estaba Dalva en el patio. Flor, dormían, estaban solos. Se quedó parado frente a ella durante un momento que pareció largo para ambos. Nunca supe lo que era el amor. Empezó con esa voz gruesa que luchaba contra sí misma. No me lo enseñaron. Fui creciendo, pensando que era debilidad. Pasé 55 años sin entender por qué la gente hacía tanto alboroto por un sentimiento. Dalva lo miraba sin parpadear. Entonces llegaste tú, Antu y Floran, y seguí sin entender hasta que un día entendí. No de golpe, fue despacio. Fue como cuando empieza la lluvia. No sabes el momento exacto, pero cuando te das cuenta, ya estás mojado. Ella se puso la mano sobre la boca. No sé ser romántico. No sé decir las cosas bonitas que mereciste oír toda la vida. Continuó, con una honestidad casi dolorosa de ver. Pero sé que esta finca ahora tiene sentido de una forma que nunca tuvo. Sé que cuando Flor me llama papá, es lo más real que alguien me ha dicho jamás. Y sé que tú, con todo lo que has cargado, con la fuerza que tienes, con esa manera de mirar al mundo como si aún valiera la pena, cambiaste algo aquí dentro que yo creía que era piedra. Se puso la mano en el pecho. No es piedra, dijo. Simplemente en Dalva. Dio un paso. Puso su mano sobre la de él. Yo llegué aquí sin tener nada más, dijo, con voz baja, sin destino, sin certeza. Y tú me diste lo que nunca pedí, a un lugar donde no necesitaba fingir que estaba bien. Un lugar donde mi hija puede crecer sabiendo lo que es la seguridad. Un lugar que parece un hogar. Ella lo miró. ¿Me preguntas si siento lo mismo? No recuerdo una sola mañana desde que llegué en la que no haya dado gracias por esa lluvia que me trajo hasta este portón. Renato la miró, y por segunda vez en su vida, la primera había sido la noche en que nació Flor. Lloró, pero esta vez no estuvo solo. Ellos ahora se casaron. El matrimonio fue sencillo. Una tarde de marzo, en la veranda de la finca, doña Teresa como testigo. Joe, Ogroso y Benedito, con trajes prestados que no cerraban en los botones. El joven Mauro, que lloró y lo negó hasta el final. Y Flor, ya con 3 años, vestido amarillo, cosido por la madre, corona de flores silvestres en la cabeza, sentada en el regazo de Joe, Ogroso, durante toda la ceremonia, muy seria, como si fuera ella la responsable de la solemnidad. No había familias de afuera. Era ese pequeño grupo que se había convertido, sin planificación y sin aviso, en una familia del tipo que no se construye con sangre, sino por elección, por presencia, por haberse quedado cuando era más fácil irse. Cuando el oficial preguntó si Renato aceptaba a Douva, él respondió con una frase que doña Teresa repetiría a hijos y nietos el resto de su vida: acepto y agradezco. Flor creció con la finca como su territorio. Conocía cada árbol, cada animal, el olor de la tierra antes de la lluvia. Renato fue envejeciendo con ligereza, esa ligereza que llega a quien finalmente dejó de cargar lo que no necesitaba cargar. Una tarde, Flor estaba en el regazo de Renato en la veranda y preguntó: «Papá, ¿eras feliz antes de que llegáramos?». Él se quedó en silencio un momento. «Creía que sí», dijo, con honestidad, «pero era como pensar que estás caliente porque nunca sentiste el sol de verdad». Flor pensó en eso. «Qué bueno que llegamos entonces», dijo, con la simplicidad absoluta que solo tiene la infancia. Renato miró el camino de tierra en él mismo, por el que Dolva había llegado aquella tarde de lluvia, con mochila raída, barriga enorme y una dignidad que él nunca olvidaría. «Sí», dijo,
Qué bueno. Dalva estaba en la cocina. Podía oírlos desde la ventana. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedó mirando el mango donde Flor había dado sus primeros pasos, mirando la finca que había llegado como refugio de emergencia y que se había convertido, sin pedir permiso, en el único lugar del mundo que sentía completamente suyo. Pensó en la mujer que había caminado por ese camino con el corazón roto y ninguna certeza. Pensó en cuánto había sobrevivido esa mujer para llegar a este momento y sintió no esa felicidad ruidosa de las historias fáciles, sino esa otra, la profunda, la que se queda, la que no necesita testigos más allá del propio pecho. Volvió al trabajo, con una sonrisa que era solo suya. Hay personas que llegan a nuestra vida como llega la lluvia al set, sin aviso, sin hora marcada, sin pedir permiso, y nosotros, que habíamos aprendido a vivir con la sequía, no sabemos qué hacer con tanta agua. Renato vivió 55 años pensando que el amor era debilidad. No porque fuera malo, sino porque nadie nunca le mostró que era posible. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo como él? Con las puertas cerradas, diciendo que estás bien, que has aprendido a bastarte a ti mismo. Dalva llegó destruida en el momento en que sería más razonable rendirse, pero ella no se rindió, ni a su hija, ni a sí misma, ni a la posibilidad de que el mundo aún tuviera un lugar para ella. ¿De cuántas cosas buenas te has rendido antes de cruzar la última curva? Y Flor, que nació antes de tiempo, a quien llamaron error, quien debería haberla llamado milagro, creció y se convirtió exactamente en lo que su nombre prometía. A veces nuestra mayo, ere bendición, llega mojada de lluvia, con mochila raída, sin pedir permiso. A veces, el amor de nuestra vida está al otro lado de un portón que solo necesita ser abierto. Y a veces un hombre que nunca supo lo que era un hogar, descubre que el hogar no es un lugar, es una persona, es una niña. Es el ruido de una familia que nunca planeaste tener y que se convirtió en lo único que tiene sentido. Cuida de quien llegó. Abre los portones correctos. Ninguna semilla plantada con amor se queda para siempre bajo la tierra. ¿Te gustó esta historia? Si esta narrativa tocó tu corazón, cumplió su propósito. Escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que sentiste al oír esta historia. Suscríbete al canal para no perderte las próximas. Activa la campanita. Las mejores historias llegan sin aviso, como la lluvia, como Dalva, como todo lo que nos cambia para siempre.